Trabajando como mesera en una fiesta navideña, la mujer quedó paralizada al darse cuenta de que el millonario era su esposo que falleció hace 7 años. Se acercó y la mañana comenzó como cualquier otra en la pequeña casa de Paloma. El sol apenas iluminaba las cortinas descoloridas de la sala, cuando el sonido de una olla hirviendo en la cocina rompió el silencio. Rosalía, la menor de sus hijos, de apenas 8 años, se levantó temprano y se sentó en la mesa con un cuaderno y un lápiz en mano. «Mamá, ¿hoy vamos a hacer tamales para vender?», preguntó con una mezcla de inocencia y entusiasmo. «No hoy, mi amor», respondió Paloma mientras revolvía un poco de avena en una cacerola. «Hoy voy a trabajar doble turno en el restaurante, pero tú y tu hermano se quedan con doña Clara, ¿recuerdas? Ya hablamos de eso». Rosalía asintió. Aunque su mirada reflejaba un ligero descontento, para una niña de su edad, los días con la vecina no eran precisamente emocionantes. Tomás, el mayor de los 2 hermanos, apareció con su uniforme escolar desaliñado y el cabello revuelto. A sus 12 años, ya mostraba señales de madurez que Paloma admiraba profundamente. «Mamá, no te preocupes. Yo cuido a Rosalía cuando salga de la escuela», dijo con un tono que denotaba más responsabilidad de la que debería cargar un niño de su edad. Paloma sonrió, aunque su corazón se apretó un poco. En más de una ocasión se había preguntado si estaba haciendo lo suficiente por ellos. Desde que Adrián había muerto en aquel accidente de coche hace 7 años, la vida no había sido nada fácil. Paloma tuvo que asumir el papel de madre y padre, trabajando largas horas en el restaurante de doña Carmen, mientras trataba de no perderse los momentos importantes en la vida de sus hijos. Sin embargo, cada día parecía una batalla interminable contra el tiempo y las deudas. A lo largo de la mañana, mientras preparaba a los niños para la escuela y limpiaba la cocina, su mente divagaba hacia recuerdos del pasado. Recordaba la última vez que había visto a Adrián con vida, aquella mañana soleada cuando se despidió con un beso en la frente, prometiendo volver a casa temprano. Nunca imaginó que esa promesa quedaría rota para siempre. A pesar de los años, había noches en las que se preguntaba si todo había sido real. Algo dentro de ella siempre había sentido que faltaban piezas en la historia, pero no tenía pruebas ni el tiempo para investigarlo. El restaurante de doña Carmen estaba lleno como de costumbre. Paloma atendía mesas con una sonrisa en el rostro, aunque su mente estaba dividida entre las cuentas que debía pagar y los sueños que había dejado atrás. Cada plato que servía era un recordatorio de los sacrificios que había hecho para sobrevivir. Sin embargo, no todo era tristeza. Los clientes habituales la conocían y a menudo le dejaban propinas generosas. A veces incluso le ofrecían palabras de aliento que, aunque pequeñas, hacían una gran diferencia en su día. Cerca del mediodía, doña Carmen se acercó con una noticia inesperada. «Paloma, necesito hablar contigo en la cocina», dijo en voz baja, intrigada. Paloma dejó la bandeja que llevaba y siguió a su jefa. «Se acercan las fiestas y vamos a necesitar más personal para eventos privados. Hay un hombre rico que organiza una fiesta de gala en su mansión este fin de semana y preguntó por un par de meseras confiables. Es buen dinero, pero será una noche larga. ¿Te interesa?». El corazón de Paloma dio un pequeño vuelco. Por un lado, necesitaba desesperadamente el dinero extra, pero por otro, no estaba segura de cómo organizarse con los niños. Aún así, después de pensarlo por unos segundos, aceptó. «Claro, doña Carmen». «Cuente conmigo», respondió con determinación. Sabía que no podía darse el lujo de decir que no. Esa noche, al llegar a casa, habló con Tomás y Rosalía sobre la oportunidad. Los niños, aunque un poco reacios, entendieron la situación. «Es solo una noche, y prometo compensarlos después», les dijo Paloma mientras les servía la cena. La pequeña Rosalía pareció aceptar con más facilidad que Tomás, cuyo semblante serio indicaba que no estaba del todo convencido. Antes de dormir, Paloma se permitió un momento de reflexión. Miró el viejo retrato de su familia que aún colgaba en la pared, ligeramente torcido y descolorido por los años. La sonrisa de Adrián en la foto siempre parecía mirarla con una mezcla de calidez y misterio. «¿Por qué te fuiste, Adrián? ¿Por qué nos dejaste solos?», murmuró para sí misma antes de apagar la luz. Aunque su vida había continuado, las preguntas sin respuesta seguían pesando en su corazón.
con el sonido distante de los grillos y el suave respiro de sus hijos dormidos. Paloma se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. No tenía idea de que aquella decisión aparentemente simple de trabajar en la fiesta cambiaría su vida para siempre. El viernes llegó más rápido de lo que Paloma había anticipado. Desde temprano, su casa estaba llena de actividad. Tomás ayudaba a Rosalía con su tarea escolar, mientras Paloma planchaba su uniforme para la gala. Aunque era una noche de trabajo, el evento tenía un aire especial. «Mamá, ¿vas a ver a algún famoso esta noche?», preguntó Rosalía con una chispa de emoción en los ojos. Paloma rió suavemente mientras pasaba la plancha por la blusa blanca. «No lo creo. Mi amor, solo voy a trabajar. Gente como yo no habla con los invitados en esas fiestas». Rosalía frunció el ceño, como si no estuviera satisfecha con la respuesta, pero no insistió. A medida que el día avanzaba, Paloma sentía un leve nerviosismo. Era raro que trabajara fuera del restaurante, y mucho menos en un lugar tan lujoso como el que doña Carmen había descrito. Antes de salir, Tomás la detuvo junto a la puerta. «Mamá, ten cuidado. A veces esas fiestas no son tan bonitas como parecen». Su tono, aunque inocente, tenía una sabiduría que Paloma no esperaba. «Lo sé, hijo. No te preocupes. Estaré de vuelta antes de que te des cuenta». La mansión donde se celebraba la gala estaba en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Paloma, junto con otras 3 meseras, fue transportada en un coche proporcionado por los organizadores del evento. Desde el momento en que cruzaron el portón principal, quedó claro que esta no era una fiesta cualquiera. Las luces brillaban intensamente desde la entrada, iluminando una fuente central y jardines perfectamente cuidados. Los invitados llegaban en coches de lujo, vistiendo trajes y vestidos que probablemente costaban más que un año entero de su salario. Doña Carmen, que también supervisaba al personal esa noche, le asignó a Paloma la tarea de servir en la sala principal. «Hazlo bien, Paloma. Estos clientes pagan bien, pero son exigentes», le dijo en un susurro antes de desaparecer entre la multitud. La sala principal era un espectáculo en sí misma. Un enorme candelabro colgaba del techo, iluminando una mesa larga decorada con velas y arreglos florales. La música de un cuarteto de cuerdas resonaba suavemente en el fondo, añadiendo un aire de elegancia al ambiente. Paloma respiró hondo mientras ajustaba la bandeja que llevaba en la mano. «Solo es una noche», se recordó a sí misma. A medida que avanzaba la noche, Paloma se sorprendió de lo rápido que se estaba adaptando al ritmo del evento. Sirvió copas de vino, retiró platos vacíos y esquivó comentarios condescendientes de algunos invitados sin perder la compostura. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que algo, o más bien alguien, captó su atención. Desde el otro extremo de la sala, Paloma vio a un hombre alto de espaldas. Su postura, el corte de su cabello y la forma en que sostenía una copa de champán le resultaron dolorosamente familiares. Su corazón dio un salto involuntario. No podía ser, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que sí lo era. «Paloma, ¿todo bien?», le preguntó una de sus compañeras, notando su repentino cambio de expresión. Paloma asintió rápidamente, tratando de recuperar la compostura, pero sus ojos seguían fijos en el hombre al otro lado de la sala. Lentamente, él giró la cabeza, y en ese momento, el mundo de Paloma se detuvo. Era Adrián. El tiempo pareció ralentizarse, mientras Paloma procesaba lo que estaba viendo. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era alguien parecido. Tal vez su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando sus ojos se encontraron, no hubo dudas. Adrián, el hombre que ella había llorado y dado por muerto durante 7 años, estaba allí, vivo y aparentemente bien. Paloma sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse de pie. No podía crear una escena frente a tantos desconocidos, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de ver. Decidió acercarse lentamente, aprovechando que la bandeja que llevaba le daba una excusa para moverse por la sala. A medida que se acercaba, los recuerdos comenzaron a inundarla, las noches sin dormir, los llantos de sus hijos preguntando por su padre, la lucha constante por sobrevivir sin él. Y ahora, aquí estaba, disfrutando de una vida que ella no podía imaginar. Adrián no parecía haberla visto todavía, pero cuando Paloma estaba a solo unos pasos, él se giró completamente. Sus ojos se encontraron nuevamente, y por un instante,
Ninguno de los dos pudo decir una palabra. La sorpresa en el rostro de Adrián era tan evidente como el dolor en el de Paloma. Todo lo que ella había guardado durante años estaba a punto de salir a la superficie, pero antes de que pudiera decir algo, alguien se acercó a Adrián. Una mujer joven y elegante tomó su brazo, riendo despreocupadamente mientras lo guiaba hacia otro grupo de invitados. Paloma quedó paralizada, viendo cómo él se alejaba sin siquiera intentar explicarse. Su corazón latía con fuerza, lleno de confusión y rabia. Paloma respiró profundamente, tratando de calmarse. Había llegado el momento de obtener respuestas, pero sabía que tendría que esperar el momento adecuado. Esta noche, todo cambiaría. Paloma permaneció en el mismo lugar por varios segundos, con la bandeja firmemente sujeta entre las manos como si fuera su único ancla en un mar de emociones turbulentas. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué nunca regresó a buscarla? ¿Y quién era esa mujer que lo había tomado del brazo con tanta familiaridad? Un leve tropiezo de un invitado que pasaba junto a ella la sacó de su ensimismamiento. «Disculpe», murmuró automáticamente, intentando no derramar las copas en la bandeja, pero su mirada seguía fija en la figura de Adrián, quien ahora parecía completamente absorbido en una conversación animada con su acompañante y otro hombre de aspecto distinguido. Paloma respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus manos. Sabía que no podía actuar impulsivamente, no en un lugar como ese, rodeada de extraños que no entenderían el torbellino de emociones que estaba experimentando. Decidió que lo mejor sería esperar y observar, aunque cada fibra de su ser le exigía que corriera hacia él y lo confrontara de inmediato. Durante el resto de la noche, Paloma se mantuvo ocupada con su trabajo, pero no podía evitar buscar a Adrián con la mirada en cada oportunidad. Él, por su parte, parecía completamente ajeno a su presencia. Esto solo alimentaba la mezcla de dolor y rabia que crecía dentro de ella. ¿Cómo podía estar tan tranquilo, tan despreocupado, mientras ella había cargado sola con el peso de su ausencia durante tantos años? Finalmente, cerca de la medianoche, los invitados comenzaron a dispersarse. Algunos se retiraban a sus coches, mientras otros seguían disfrutando de la música y las bebidas. Paloma aprovechó un momento en el que Adrián se alejó de la multitud para dirigirse hacia él. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, pero esta vez no permitió que el miedo la detuviera. «Adrián», llamó con voz firme, apenas controlando el temblor que amenazaba con traicionarla. Él se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó al escuchar su nombre, y lentamente se giró hacia ella. Por un instante, su expresión fue de puro asombro, como si hubiera visto a un fantasma. «Paloma», murmuró, como si no pudiera creer lo que tenía frente a él. El silencio entre ellos era tan denso que parecía absorber todo el ruido de la fiesta. Paloma lo miraba fijamente, estudiando cada línea de su rostro. Había cambiado, pero no lo suficiente como para que ella no pudiera reconocerlo. «¿Cómo es posible?», preguntó finalmente, su voz llena de una mezcla de dolor, furia y desconcierto. «¿Dónde has estado todo este tiempo?». Adrián abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Paloma continuó. «Sabes lo que he pasado, lo que hemos pasado tus hijos y yo. ¿Cómo te atreves a estar aquí?». Como si nada hubiera pasado. Él bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. «Paloma, no es tan simple como parece», comenzó a decir, pero Paloma lo interrumpió nuevamente. «No es tan simple. Me dijeron que habías muerto, que nunca volverías, y ahora apareces aquí, como si nada hubiera pasado, con una mujer que ni siquiera conozco». Su voz se elevó ligeramente, atrayendo la atención de algunas personas cercanas. Paloma lo notó y bajó el tono, aunque la intensidad de sus palabras no disminuyó. «Dime la verdad, Adrián. ¿Qué estás haciendo aquí?». Adrián suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella recordaba bien, pero que ahora le parecía completamente ajeno. «No puedo explicártelo todo aquí», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien los estuviera escuchando. «Pero tienes razón, te debo una explicación». Paloma lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía hablar con tanta calma después de todo lo que había pasado? Pero antes de que pudiera responder, la mujer que lo había acompañado antes se acercó, claramente molesta. «Adrián, ¿todo bien?».
preguntó, lanzándole a Paloma una mirada de arriba abajo, como si intentara evaluarla. «Todo bien, Clara», respondió él rápidamente, su tono casi defensivo. Luego se volvió hacia Paloma. «Por favor, dame tu número. Prometo explicártelo todo, pero no aquí». Paloma lo miró con desconfianza, pero finalmente sacó un pequeño pedazo de papel de su delantal y escribió su número. Se lo entregó sin decir una palabra más, sus manos todavía temblando. Clara, la mujer, pareció satisfecha con la breve interacción y tomó a Adrián del brazo nuevamente. Guiándolo hacia la salida, Paloma los vio alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Había esperado este momento durante años, pero ahora que finalmente había sucedido, no sabía cómo procesarlo. Las respuestas que tanto había buscado estaban más cerca que nunca, pero también traían consigo una nueva ola de preguntas y emociones que amenazaban con desbordarla. Al terminar la noche, mientras recogía los últimos platos y se despedía de sus compañeras, Paloma sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que aún no sabía era si estaba lista para enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, Paloma despertó temprano, aunque apenas había dormido unas horas. Su mente había estado llena de imágenes de la noche anterior, la expresión de sorpresa de Adrián al verla, su nerviosismo evidente y, sobre todo, la presencia de esa mujer, Clara, que parecía tan cómoda a su lado. Todo esto se mezclaba con los recuerdos del pasado, creando un torbellino de emociones que no la dejaba tranquila, mientras preparaba el desayuno para Tomás y Rosalía. Trató de concentrarse en su rutina diaria. Sin embargo, su mente volvía una y otra vez a la misma pregunta. ¿Por qué Adrián había forjado su muerte y desaparecido? Y más importante aún, ¿por qué había regresado ahora? «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Tomás. Notando la distracción en el rostro de su madre mientras ponía los platos en la mesa, Rosalía, sentada a su lado, también levantó la mirada con curiosidad. «Sí, mi amor, solo estoy un poco cansada», respondió Paloma con una sonrisa forzada. No quería preocuparlos, al menos no hasta tener más claridad sobre lo que estaba pasando. «Terminen de desayunar. Hoy vamos a visitar a doña Clara para que cuiden de ustedes mientras trabajo». Rosalía hizo una pequeña mueca, pero no protestó. Tomás, por su parte, asintió en silencio, aunque parecía que tenía algo más que decir. Sin embargo, decidió guardarlo para sí mismo. Más tarde, después de dejar a los niños con la vecina, Paloma revisó su teléfono varias veces, esperando algún mensaje o llamada de Adrián. La noche anterior, él había prometido explicarle todo, pero hasta ese momento no había señales de él. La ansiedad comenzaba a crecer dentro de ella, pero se obligó a mantenerse ocupada. Finalmente, cerca del mediodía, el teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Paloma, soy Adrián. Necesitamos hablar. ¿Podemos vernos hoy? Por favor, dime dónde». El simple hecho de leer su nombre en el mensaje hizo que su corazón se acelerara. Respiró profundamente antes de responder. Manteniendo la calma, «A las 4, en el parque frente a la iglesia. No llegues tarde». A las 4 en punto, Paloma llegó al lugar acordado. El parque estaba tranquilo, con solo unas cuantas personas paseando y niños jugando cerca de los columpios. Se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol, sus manos apretadas sobre su regazo mientras esperaba. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Adrián llegó poco después. Vestía de manera sencilla, muy diferente a la imagen elegante que había proyectado la noche anterior. A medida que se acercaba, Paloma notó que parecía nervioso, como si estuviera cargando un peso invisible. «Gracias por venir», dijo él en voz baja al sentarse a su lado. Paloma lo miró fijamente, esperando que hablara, pero cuando él guardó silencio, decidió tomar la iniciativa. «¿Por qué, Adrián?», comenzó, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué dejaste a tus hijos, a mí, creyendo que habías muerto?» Adrián suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello. «No fue una decisión fácil, Paloma, pero en ese momento pensé que era lo mejor. Estaba metido en problemas graves». «¿Qué tipo de problemas justifican abandonar a tu familia?», lo interrumpió ella. Su tono lleno de incredulidad y enojo. Adrián miró hacia el suelo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Hace 7 años,
Me involucré en un negocio que salió terriblemente mal. Me asocié con gente peligrosa. Y cuando las cosas se complicaron, la única salida que vi fue desaparecer. Pensé que si todos creían que estaba muerto, nadie iría tras ustedes. Paloma lo miró con una mezcla de furia y confusión. Eso es lo que quieres que crea, que lo hiciste por nosotros, porque, honestamente, suena más como que lo hiciste por ti mismo. Adrián asintió lentamente. Tienes razón, fui egoísta. Estaba asustado y no sabía qué más hacer, pero me arrepiento de cada momento que pasé lejos de ustedes. Paloma sintió una punzada de dolor en el pecho. Quería creerle, pero las cicatrices de los años de soledad y lucha eran demasiado profundas. ¿Y qué hay de ella, la mujer con la que estabas anoche? ¿Ella también es parte de esta historia? Adrián pareció tensarse al escuchar la pregunta. Clara fue alguien que me ayudó a salir del país cuando todo ocurrió. Durante un tiempo estuvimos juntos, pero nunca fue lo mismo. Nunca dejé de pensar en ti y en los niños. Paloma rió amargamente. Qué conveniente. Así que ahora esperas que simplemente olvide todo y te perdone, ¿verdad? No espero eso, Paloma, respondió él con sinceridad. Solo quiero la oportunidad de explicar todo y tratar de reparar el daño que hice. Ella lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de verdad. Pero incluso si estaba siendo sincero, las heridas que había dejado eran demasiado profundas para sanar de inmediato. Esto no es algo que puedas arreglar con palabras, Adrián. Dejaste un vacío en nuestras vidas, y eso no desaparece solo porque regresaste. Adrián asintió, su expresión llena de arrepentimiento. Lo sé, pero quiero intentarlo. Por ti y por los niños. No espero que confíes en mí de inmediato, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado. Paloma no respondió de inmediato. Su mente estaba llena de dudas, pero también de una extraña sensación de alivio al finalmente obtener respuestas. Aunque fueran dolorosas, después de unos segundos, se levantó. No puedo prometerte nada, Adrián, pero si realmente quieres hacer las cosas bien, empieza por demostrarlo, no con palabras, sino con acciones. Él asintió solemnemente, observándola mientras se alejaba. Paloma sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande, y que las decisiones que tomara en los próximos días definirían no solo su futuro, sino también el de sus hijos. Paloma regresó a casa después del encuentro con Adrián, cargando un peso emocional que parecía imposible de aliviar. Mientras caminaba por las calles de su barrio, su mente seguía reproduciendo cada palabra que él le había dicho. Los años de lucha, soledad y sacrificios pasaron frente a sus ojos como un torbellino, mezclándose con la revelación de que Adrián había forjado su propia muerte. Las emociones iban desde la ira hasta la confusión, pasando por una tristeza profunda que no había sentido en años. Al llegar, encontró a Tomás y Rosalía jugando en la sala con un rompecabezas. Los observó por un momento desde la puerta, sus risas inocentes contrastando con el caos interno que ella sentía. ¿Cómo les iba a explicar lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podía contarles que su padre, a quien habían llorado y extrañado, no solo estaba vivo, sino que los había abandonado deliberadamente? «¡Mamá!», gritó Rosalía al verla, corriendo hacia ella con una sonrisa. Paloma la abrazó con fuerza, tratando de encontrar consuelo en la calidez de su hija. Tomás, siempre más reservado, la miró con curiosidad. «¿Todo bien, mamá?», preguntó con ese tono maduro que a veces le rompía el corazón. «Sí, cariño», respondió ella con una sonrisa cansada. «Solo ha sido un día largo». Durante la cena, Paloma intentó comportarse con normalidad, pero su mente seguía regresando a Adrián. Las preguntas no dejaban de atormentarla. ¿Realmente había cambiado? ¿Era sincero en su arrepentimiento o solo estaba buscando redimirse por conveniencia? Y sobre todo, ¿qué haría si los niños lo vieran? ¿Podría protegerlos del dolor que él ya había causado? Esa noche, después de acostar a Tomás y Rosalía, Paloma se sentó en la pequeña mesa de la cocina con una taza de té en las manos. Sus pensamientos eran interrumpidos constantemente por imágenes de Adrián, su rostro lleno de arrepentimiento y su promesa de querer hacer las cosas bien. Pero las palabras no bastaban. Paloma sabía que, si decidía darle una oportunidad de demostrar su sinceridad, tendría que hacerlo con cautela, por el bien de sus hijos. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno,
Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Adrián. Paloma, por favor, dame una oportunidad para hablar con los niños. Sé que no merezco su perdón, pero necesito intentarlo. Dime cuándo puedo verlos. El mensaje la hizo detenerse en seco. Su primer instinto fue negarse rotundamente, proteger a sus hijos de cualquier posible daño. Pero algo en su interior le decía que, por difícil que fuera, los niños merecían saber la verdad. Después de todo, no podía mantener este secreto para siempre. Respiró hondo antes de responder. Todavía no. Necesito tiempo para pensar en lo que es mejor para ellos. Te lo haré saber cuando esté lista. Adrián respondió casi de inmediato. Gracias, Paloma. Haré lo que sea necesario para demostrarte que esta vez estoy aquí para quedarme. Las palabras eran reconfortantes, pero no bastaban para disipar los años de resentimiento y dolor. Paloma sabía que sus acciones hablarían más fuerte que cualquier promesa. Esa misma tarde, mientras trabajaba en el restaurante, doña Carmen notó la expresión pensativa de Paloma. «¿Qué te pasa, muchacha? Te veo distraída», le dijo mientras llenaba una bandeja con platos. Paloma dudó por un momento antes de responder. «Es complicado, doña Carmen. Algo del pasado ha vuelto, y no sé cómo manejarlo». La mujer mayor la miró con empatía. A veces, el pasado vuelve para darnos respuestas que necesitamos, aunque no sean las que queríamos. Pero recuerda, tú tienes el control de cómo enfrentarlo. Las palabras de doña Carmen resonaron en la mente de Paloma durante el resto del día. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó nuevamente en la mesa de la cocina, esta vez con una libreta y un bolígrafo. Comenzó a anotar sus pensamientos, tratando de organizar el caos en su mente. Por cada razón para permitir que Adrián se acercara a los niños, encontraba otra para mantenerlo alejado. Finalmente, decidió que lo mejor sería hablar con Tomás primero, a sus 12 años. Él tenía una madurez que Rosalía aún no había desarrollado, y Paloma confiaba en que podría manejar la situación mejor que su hermana menor. Al día siguiente, cuando Rosalía estaba en la escuela, se sentó con Tomás en la sala. «Hijo, hay algo de lo que necesitamos hablar», comenzó, tratando de mantener un tono calmado. Tomás la miró con curiosidad, dejando a un lado su cuaderno de tareas. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, inclinándose hacia adelante con atención. Paloma tomó aire profundamente antes de continuar. «Es sobre tu papá. Hay algo que necesitas saber». Tomás la miró con los ojos bien abiertos, su expresión una mezcla de sorpresa y anticipación. «Mi papá, pero él está muerto, ¿no?» «No, Tomás», dijo Paloma con suavidad, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «Tu papá está vivo. Lo vi hace unos días». El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo es posible?», preguntó finalmente, su voz llena de incredulidad. «Es complicado, hijo», respondió Paloma, tomando sus manos entre las suyas. «Tu papá tomó decisiones equivocadas hace años, y eso lo llevó a alejarnos. Pero ahora ha vuelto y quiere explicarnos lo que pasó». Tomás se quedó callado por un momento antes de asentir lentamente. «Quiero verlo», dijo finalmente, su voz firme. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». Paloma sintió una mezcla de alivio y preocupación ante la respuesta de su hijo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero al menos había dado el primer paso. Ahora quedaba enfrentar lo que venía con la misma determinación que había mostrado durante los últimos 7 años. Después de la conversación con Tomás, Paloma sintió que había dado un paso importante. Aunque el camino aún se presentaba lleno de incertidumbre, saber que su hijo estaba dispuesto a enfrentar la verdad le daba algo de fuerza, pero también le recordaba que aún quedaba Rosalía. ¿Cómo le explicaría a su hija más pequeña que el hombre al que había llorado durante años no solo estaba vivo, sino que había elegido abandonarlos? Esa noche, mientras preparaba la cena, el teléfono de Paloma vibró sobre la mesa. Al mirar la pantalla, vio otro mensaje de Adrián. «¿Has decidido algo? Estoy esperando tu respuesta». Paloma frunció el ceño. Sabía que Adrián estaba ansioso por acercarse a los niños, pero su insistencia solo la hacía sentirse más presionada. Respondió de manera breve. «Hablé con Tomás. Él está dispuesto a verte, pero antes necesito que demuestres que tus intenciones son sinceras». No pasó mucho tiempo antes de que Adrián contestara. «Dime qué necesitas que haga».
Estoy dispuesto a probar lo que sea. Paloma soltó un suspiro pesado. No estaba segura de qué pedirle, pero sabía que necesitaba algo más que palabras. Después de unos momentos de reflexión, escribió: Quiero que hables conmigo, a solas, sin excusas ni distracciones. Necesito saber toda la verdad antes de involucrar a los niños. Adrián aceptó de inmediato. Se citaron para el día siguiente en un café discreto en el centro de la ciudad. Paloma pasó la noche repasando en su mente todo lo que quería preguntarle, aunque había comenzado a aceptar la idea de que Adrián estaba de vuelta. Aún quedaban demasiadas dudas sin respuesta. Si él realmente estaba arrepentido, tendría que demostrarlo enfrentando cada una de ellas. A la mañana siguiente, después de dejar a Rosalía en la escuela y asegurarse de que Tomás estuviera ocupado con sus tareas, Paloma se dirigió al lugar del encuentro. Llegó temprano y se sentó en una mesa junto a la ventana, observando cómo las personas pasaban por la calle. La espera le dio tiempo para calmar sus pensamientos, pero también para recordar los años difíciles que había vivido sin Adrián. No podía evitar sentirse traicionada al pensar en todo lo que había soportado sola. Adrián llegó unos minutos después. Vestía de manera sencilla, con una camisa blanca y pantalones oscuros que contrastaban con la imagen elegante que Paloma había visto en la fiesta. Cuando se sentó frente a ella, su expresión era seria, pero había un destello de nerviosismo en sus ojos. «Gracias por venir», dijo él, rompiendo el silencio. Paloma asintió, sin molestarse en ocultar la desconfianza en su mirada. «Dijiste que querías demostrarme que habías cambiado», comenzó ella, cruzando los brazos sobre la mesa. «Empieza por decirme la verdad, toda la verdad». Adrián asintió, mirando hacia sus manos antes de comenzar. «Como te dije antes, hace 7 años estaba metido en problemas. Trabajaba para una empresa que resultó ser una fachada para actividades ilegales. Cuando me di cuenta, ya estaba demasiado involucrado. Me amenazaron, Paloma. Me dijeron que si no cumplía con lo que pedían, irían tras ti y los niños. ¿Y pensaste que la mejor solución era desaparecer?», lo interrumpió Paloma, su tono cargado de incredulidad. «Dejarme a mí y a tus hijos solos, creyendo que habías muerto». «No lo hice a la ligera», respondió él con voz tensa. «Clara, la mujer que viste en la fiesta, me ayudó a salir del país. Pensé que estaba protegiéndolos, pero me equivoqué. Lo sé, fui un cobarde». Paloma lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de arrepentimiento genuino. Aunque sus palabras parecían sinceras, el dolor de los años pasados era difícil de ignorar. «¿Y por qué volviste ahora? ¿Qué cambió después de todo este tiempo?». Adrián suspiró, pasando una mano por su cabello. «Clara y yo terminamos hace años. Intenté reconstruir mi vida lejos de aquí, pero nunca pude dejar de pensar en ustedes. Cuando me enteré de que la empresa para la que trabajaba había caído y sus líderes estaban en prisión, supe que era hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones». «¿Y esperas que te reciba con los brazos abiertos después de todo esto?», preguntó Paloma, su voz temblando ligeramente. «No tienes idea de lo que hemos pasado sin ti». «No, no lo espero», admitió él. «Solo quiero una oportunidad para enmendar lo que hice. Sé que nunca podré reparar el daño por completo, pero estoy dispuesto a intentarlo, si me dejas». Paloma permaneció en silencio por un momento, considerando sus palabras. Sabía que nada de lo que Adrián dijera podía borrar el pasado, pero también sabía que sus hijos merecían tener la oportunidad de decidir por sí mismos. Finalmente, respiró hondo y habló. «Te daré una oportunidad», dijo lentamente, su voz firme, «pero será bajo mis términos. Si en algún momento siento que estás jugando con nosotros, esta será la última vez que te acerques a mí o a mis hijos». Adrián asintió solemnemente. «Lo entiendo, Paloma, no te decepcionaré. Eso está por verse», respondió ella, levantándose de la mesa. «Hablaré con los niños y decidiré cuándo puedes verlos. Hasta entonces, mantén tu distancia». Mientras salía del café, Paloma sintió una mezcla de alivio y temor. Había tomado una decisión, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Ahora debía preparar a sus hijos para enfrentar la verdad, y eso requeriría toda la fuerza que había acumulado en los últimos 7 años. Los días posteriores al encuentro con Adrián fueron una montaña rusa emocional para Paloma. Aunque había decidido darle una oportunidad, sabía que no podía confiar completamente en él. Había demasiadas incógnitas, demasiados años de silencio que no podían explicarse con unas cuantas palabras,
Mientras trataba de seguir con su rutina diaria, la idea de cómo preparar a Rosalía para la verdad pesaba cada vez más en su mente. Un sábado por la tarde, mientras Paloma lavaba la ropa en el patio trasero, escuchó el portón abrirse. Doña Clara, su vecina y cuidadora ocasional de los niños, apareció con un recipiente lleno de tamales. «Te traje unos cuantos. Hoy hice de rajas con queso, tus favoritos», dijo con una sonrisa cálida. «Muchas gracias, doña Clara», respondió Paloma, aceptando el regalo con gratitud. Siempre tan amable. La mujer mayor se acomodó en una silla cercana. Observando a Paloma con atención, «Te he visto muy pensativa últimamente, hija. ¿Algo anda mal?». Paloma dudó por un momento, pero la insistencia en los ojos de doña Clara la hizo ceder. «Es complicado», admitió, dejando la ropa a un lado. «Alguien del pasado ha vuelto. Alguien que pensé que nunca volvería a ver. ¿Y es algo bueno o malo?», preguntó doña Clara con curiosidad. «No estoy segura», respondió Paloma con sinceridad. «Es el padre de mis hijos. Creíamos que estaba muerto, pero resulta que no lo está, y ahora quiere volver a nuestras vidas». Doña Clara se quedó en silencio por un momento, antes de asentir lentamente. «La vida a veces nos lanza pruebas que no esperamos. Pero recuerda, tú eres quien decide cómo enfrentarlas. Tus hijos dependen de ti, y estoy segura de que tomarás la mejor decisión para ellos». Las palabras de la mujer resonaron en el corazón de Paloma. Sabía que tenía razón. Por mucho que dudara de Adrián, no podía permitir que sus propios temores interfirieran en lo que era mejor para Tomás y Rosalía. Decidió que era momento de hablar con Rosalía, pero de una manera que la niña pudiera entender. Esa noche, mientras cenaban, Paloma observó a sus hijos con detenimiento. Tomás ya sabía la verdad, pero había prometido no decir nada hasta que Paloma estuviera lista para hablar con su hermana, Rosalía. Ajena a todo, comía tranquilamente, tarareando una canción infantil mientras jugaba con su tenedor. «Rosalía, necesito hablar contigo después de la cena», dijo Paloma con suavidad. La niña levantó la mirada, intrigada, pero no preguntó nada. Más tarde, en la habitación de Rosalía, Paloma se sentó en el borde de la cama mientras su hija se acomodaba entre las sábanas. «¿De qué querías hablar, mamá?», preguntó la niña, abrazando su osito de peluche. Paloma tomó un profundo respiro antes de comenzar. «¿Recuerdas las historias que te he contado sobre tu papá?». Rosalía asintió con entusiasmo. «Claro, siempre dices que era muy bueno y que nos quería mucho». «Eso es cierto», dijo Paloma, sonriendo con tristeza. «Pero hay algo que no te había contado porque pensé que no estabas lista para saberlo. Resulta que tu papá no está muerto, está vivo, Rosalía». La niña parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haber entendido bien. «¿Qué quieres decir, mamá? ¿Que mi papá está aquí?». «No exactamente», respondió Paloma con cuidado. «Lo vi hace poco. Quiere volver a nuestras vidas, pero antes quiero asegurarme de que está siendo honesto con nosotros». Rosalía se quedó callada por un momento, procesando la información. Finalmente, dijo en voz baja: «¿Por qué nunca vino a vernos antes?». Paloma sintió un nudo en la garganta. «Es complicado. Mi amor, cometió errores y tomó decisiones que nos lastimaron mucho, pero ahora dice que quiere hacer las cosas bien». La niña bajó la mirada, abrazando a su osito con más fuerza. «¿Puedo verlo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Paloma acarició suavemente el cabello de su hija. «Sí, pero no ahora. Quiero que estemos seguras de que está diciendo la verdad. ¿Está bien?». Rosalía asintió lentamente. Aunque era joven, su madurez en ese momento sorprendió a Paloma. Sabía que la conversación no había sido fácil, pero era un paso necesario. Al día siguiente, Paloma llamó a Adrián para informarle de su decisión. «Los niños quieren verte», dijo con firmeza, «pero será bajo mis condiciones. Quiero que sea un encuentro breve, en un lugar público, y si veo algo que no me gusta, se acabó». «Entendido», respondió Adrián con gratitud. «Gracias, Paloma. Prometo que no te arrepentirás». El encuentro fue fijado para el siguiente fin de semana en un parque cercano. Paloma pasó los días previos preparando a los niños y recordándose a sí misma que debía mantenerse fuerte, aunque parte de ella quería creer en el arrepentimiento de Adrián. Otra parte no podía ignorar el daño que había causado.
Sabía que este era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos, pero estaba decidida a enfrentarlo con la misma valentía que había mostrado durante los últimos 7 años. El fin de semana llegó, y con él, el día del esperado encuentro entre Adrián y sus hijos. Paloma había escogido cuidadosamente un parque tranquilo, con suficiente espacio para que los niños pudieran sentirse cómodos, pero también con la privacidad necesaria para un momento tan delicado. Llegaron temprano, Rosalía emocionada aunque un poco nerviosa, mientras Tomás mantenía una actitud seria, claramente más reservado ante lo que estaba por venir. ¿Estás lista, Rosalía?, preguntó Paloma mientras acomodaba un mechón rebelde del cabello de su hija. La niña asintió, apretando la mano de su madre con fuerza. Tomás, por su parte, simplemente dijo: «Solo quiero escuchar lo que tiene que decir». Adrián llegó unos minutos después, vistiendo ropa sencilla pero limpia, con una expresión que oscilaba entre la emoción y la cautela. Al ver a los niños, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se contuvo para no abrumarlos. «Hola Rosalía, hola Tomás», dijo con voz suave, casi temblorosa. Rosalía lo miró fijamente por unos segundos, antes de correr hacia él y abrazarlo. Adrián, sorprendido, se agachó para recibirla, abrazándola con fuerza. «Te extrañé mucho». «Papá», dijo la niña, su voz quebrándose un poco. Tomás, sin embargo, se quedó a unos pasos, cruzando los brazos mientras lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Tomás», dijo Adrián, dirigiéndose a él con cuidado, «sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero quiero que sepas que estoy aquí para intentar arreglar las cosas». El niño lo miró en silencio antes de responder. «Eso depende de ti, no de nosotros». Paloma observó la interacción con el corazón dividido. Por un lado, la alegría de Rosalía la conmovía profundamente, pero la frialdad de Tomás reflejaba sus propias reservas. Aunque había aceptado este encuentro, todavía no estaba lista para bajar la guardia. Después de unos minutos de conversación superficial, Adrián sugirió que caminaran por el parque, mientras Rosalía corría hacia los columpios. Adrián se quedó al lado de Tomás, intentando ganarse su confianza. Paloma caminaba unos pasos detrás, observando todo con atención. Fue entonces cuando una voz conocida rompió su concentración. «Vaya, Paloma, qué sorpresa verte aquí». Paloma se giró rápidamente y se encontró cara a cara con Clara, la mujer que había estado al lado de Adrián en la fiesta. Vestía de manera elegante, con gafas de sol grandes que no lograban ocultar su expresión de desdén. «¿Qué haces aquí?», preguntó Paloma, su tono frío y directo. Clara se quitó las gafas con calma antes de responder. «Vine a buscar a Adrián. Parece que olvidó mencionar que tendría una reunión familiar». Paloma sintió una oleada de ira subir por su pecho. «Esto no te concierne. Si tienes algo que hablar con Adrián, hazlo en otro momento». Clara sonrió con condescendencia. «Oh, Paloma, no te pongas así. Adrián y yo compartimos muchos años juntos. Solo quería asegurarme de que todo esté bien». «¿Asegurarte de qué?», replicó Paloma, cruzando los brazos. «¿De que no le cuente a mis hijos cómo me abandonó por ti?». La sonrisa de Clara se desvaneció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «No tienes que ponerte a la defensiva. Estoy segura de que Adrián tiene sus razones para estar aquí. Aunque, francamente, me sorprende que lo hayas recibido tan fácilmente». Antes de que Paloma pudiera responder, Adrián apareció, claramente incómodo al verlas juntas. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó con evidente molestia. «Quería verte», respondió ella con un tono inocente que no convencía a nadie. «Pero parece que estás ocupado». Adrián miró a Paloma y luego a Clara, como si intentara encontrar una manera de manejar la situación. «Este no es el momento ni el lugar, Clara. Por favor, vete». Clara lo observó con una mezcla de incredulidad y enfado, antes de girarse hacia Paloma. «Parece que tienes más poder del que pensé», dijo en un susurro. Luego se marchó, pero no sin antes lanzar una última mirada de desafío. Adrián se volvió hacia Paloma, claramente avergonzado. «Lo siento, no sabía que ella vendría». «Eso es evidente», respondió Paloma, su tono lleno de reproche. «Pero esto es exactamente lo que quiero evitar. Si estás aquí para arreglar las cosas, necesitas dejar atrás todo lo que te llevó a desaparecer en primer lugar, incluida ella». Adrián asintió, su expresión seria. «Tienes razón.
Haré lo necesario para demostrarte que estoy comprometido con esto. Paloma lo observó por un momento antes de hablar. Espero que sea verdad, Adrián, porque si no, este será el último intento. El resto del encuentro transcurrió sin incidentes, pero el impacto de la aparición de Clara dejó una marca en Paloma. Mientras regresaban a casa, se preguntaba cuánto más del pasado de Adrián podría aparecer para complicar las cosas. Una cosa era segura: no iba a permitir que nadie más pusiera en peligro la estabilidad de sus hijos. Los días siguientes al encuentro en el parque fueron un torbellino de emociones para Paloma. Aunque Rosalía estaba encantada con la idea de tener a su padre de vuelta, Tomás seguía distante y reservado. Paloma no lo culpaba. Después de todo, ella misma no estaba completamente convencida de las intenciones de Adrián, y la aparición inesperada de Clara solo había reforzado sus dudas. Mientras lavaba los platos una noche, su teléfono vibró con un mensaje de Adrián. «Paloma, necesitamos hablar. Hay cosas que no te he contado y que creo que debes saber». Paloma frunció el ceño. Sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión, respondió brevemente: «Dime cuándo y dónde». Al día siguiente, se encontraron en el mismo café donde habían hablado la última vez. Adrián llegó antes que ella, con el semblante serio y visiblemente cansado. Cuando Paloma se sentó frente a él, no perdió tiempo en comenzar. «Dijiste que había más cosas que debía saber», dijo, cruzando los brazos. «Habla». Adrián asintió, tomando un sorbo de su café antes de comenzar. «La noche en que te conté lo del golpe, no te di todos los detalles. Pensé que sería mejor no abrumarte. Pero ahora entiendo que necesito ser completamente honesto». Paloma lo observó con atención, sus ojos reflejando una mezcla de paciencia y desconfianza. «Sigue». Adrián respiró hondo. «El golpe financiero en el que me involucré no fue solo un negocio que salió mal. Fue un esquema organizado por un hombre poderoso. Alguien que usó mi nombre y mi posición para lavar dinero y encubrir sus propios crímenes. Cuando todo salió a la luz, yo era el chivo expiatorio perfecto». «¿Y quién es este hombre?», preguntó Paloma, su tono frío. Adrián la miró directamente a los ojos. «Samuel Ortega, un empresario muy conocido, alguien que tiene conexiones en todas partes. Fue él quien me convenció de que forjara mi muerte. Me prometió que protegería a mi familia si desaparecía, y asumía toda la culpa». El nombre no era desconocido para Paloma. Samuel Ortega era un nombre recurrente en los periódicos, un magnate con una reputación impecable en público, pero con rumores constantes de actividades ilícitas. «¿Y por qué estás contando esto ahora?». «Porque estoy cansado de vivir con miedo», admitió Adrián, su voz llena de frustración. «Y porque sé que mientras Samuel siga libre, ustedes no estarán completamente seguros. He estado reuniendo pruebas durante años, esperando el momento adecuado para exponerlo». Paloma lo observó en silencio, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. «¿Y qué piensas hacer con esas pruebas?». «Entregarlas a las autoridades», dijo Adrián con firmeza. «Pero necesito tu apoyo, Paloma. Si esto sale a la luz, es probable que él intente ir tras ti y los niños». El corazón de Paloma se aceleró. La idea de poner a sus hijos en peligro era aterradora, pero también sabía que no podía ignorar la oportunidad de enfrentar a alguien como Samuel Ortega. «¿Qué tipo de pruebas tienes?». «Registros de transferencias, correos electrónicos, testimonios de personas que también fueron amenazadas», respondió Adrián. «Todo está listo para ser presentado, pero necesito tu ayuda para proteger a los niños mientras lo hago». Paloma respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que tenía frente a ella. Por años había luchado sola para proteger a sus hijos, y ahora Adrián le pedía que confiara en él para enfrentar a uno de los hombres más poderosos del país. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir huyendo del pasado. «Está bien», dijo finalmente, su voz firme. «Pero si vamos a hacer esto, necesito garantías de que nuestros hijos estarán seguros». Adrián asintió, su expresión mostrando un alivio evidente. «Haré todo lo que esté en mi poder para protegerlos, Paloma, lo prometo». En los días siguientes, Paloma y Adrián comenzaron a planear cuidadosamente su siguiente movimiento. Paloma se aseguró de que Tomás y Rosalía estuvieran al cuidado de doña Clara durante las horas en que se reunirían para trabajar en el caso. Aunque todavía sentía un profundo resentimiento hacia Adrián, también comenzaba a reconocer su determinación por corregir sus errores. Durante una de estas reuniones,
Adrián le mostró algunos de los documentos que había reunido. Paloma quedó impresionada por la cantidad de pruebas que tenía en su contra Samuel Ortega. Sin embargo, también sintió un escalofrío al darse cuenta de lo peligroso que sería enfrentarlo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Adrián una noche. Mientras revisaban los planes, no tengo elección, respondió Paloma. Si esto significa proteger a mis hijos y asegurarnos de que alguien como Samuel Ortega no vuelva a lastimar a nadie más, entonces lo haré. A pesar de sus palabras, Paloma sabía que esta sería una de las decisiones más difíciles de su vida. Pero mientras miraba a Adrián, comenzó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, él realmente estaba cambiando. El ambiente en casa de Paloma había cambiado drásticamente desde el reencuentro con Adrián. Rosalía parecía radiante, emocionada por cada pequeña interacción con su padre, mientras que Tomás, aunque menos frío que antes, todavía mantenía una distancia emocional que era imposible ignorar. Paloma, por su parte, sabía que no podía retrasar más la conversación que había estado evitando. Sus hijos merecían saber la verdad completa. Aunque doliera, una tarde, después de recogerlos de la escuela, Paloma decidió que era momento de hablar. Preparó una cena sencilla y esperó a que ambos terminaran de comer antes de llamarlos a la sala. Rosalía se acomodó en el sofá con su osito de peluche, mientras que Tomás se sentó en una silla cercana, cruzando los brazos como si anticipara una conversación seria. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Rosalía con curiosidad, mirando a su madre con sus grandes ojos. Paloma respiró profundamente antes de comenzar. «Quiero que hablemos de su papá», dijo con cuidado, observando sus reacciones. Rosalía sonrió de inmediato, mientras que Tomás la miró con cautela. «¿Está bien?», preguntó Rosalía emocionada. «¿Va a venir a casa más seguido?». Paloma sonrió con tristeza antes de responder. «Hay algo que necesitan saber sobre lo que pasó con su papá antes de que desapareciera, algo que no les había contado porque no sabía cómo explicarles». Tomás frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Qué es, mamá?». Paloma se tomó un momento para encontrar las palabras adecuadas. Su papá tomó algunas decisiones equivocadas hace muchos años. Se involucró con personas peligrosas, y esas decisiones lo llevaron a fingir su propia muerte para protegernos. El silencio llenó la habitación. Rosalía parecía confundida, mientras que Tomás cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. «¿Por qué no nos lo dijo?», preguntó finalmente Rosalía, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué nos dejó solos?». «Eso es algo que solo él puede responder», admitió Paloma. «Pero lo que sé es que pensó que estaba haciendo lo correcto para mantenernos a salvo. Aunque no significa que estuvo bien». Tomás abrió los ojos y la miró directamente. «¿Y ahora qué? ¿Se supone que debemos perdonarlo solo porque regresó?». «No, hijo», respondió Paloma con suavidad. «No se trata de perdonarlo de inmediato. Se trata de entender lo que pasó y decidir por nosotros mismos cómo queremos manejarlo. Pero quiero que sepan que no están obligados a sentir nada que no quieran». Rosalía abrazó su osito con más fuerza. «¿Él va a volver a irse?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé, mi amor», dijo Paloma, acercándose a su hija para acariciar su cabello. «Pero esta vez depende de nosotros decidir si queremos que se quede en nuestras vidas». La pequeña asintió lentamente, aunque las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. «Yo no quiero que se vaya otra vez», dijo finalmente, abrazando a su madre. Tomás, por su parte, permaneció en silencio por un largo momento antes de levantarse de su silla. «Necesito pensar», dijo con firmeza antes de dirigirse a su habitación. Paloma lo observó irse, sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que Tomás estaba luchando con sus propios sentimientos, pero también sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos a su manera. Esa noche, después de acostar a Rosalía, Paloma fue a hablar con Tomás. Lo encontró sentado en su cama, mirando un viejo álbum de fotos familiares. Al ver a su madre, levantó la mirada con una expresión seria. «¿Tú crees que él realmente cambió?», preguntó, señalando una foto de Adrián sosteniéndolo cuando era un bebé. «No lo sé», admitió Paloma, sentándose junto a él. «Pero quiero darle la oportunidad de demostrarlo, porque al final del día, tú y Rosalía merecen tener respuestas». Tomás suspiró antes de cerrar el álbum. «Quiero hablar con él, pero no quiero que me diga lo que cree que quiero escuchar».
Quiero la verdad. Lo tendrás, prometió Paloma, abrazándolo con fuerza. Y si en algún momento sientes que no puedes manejarlo, estaré aquí para ti. Al día siguiente, Paloma llamó a Adrián y le explicó la situación. Tomás quiere hablar contigo, dijo con firmeza, pero necesita que seas completamente honesto con él. Nada de excusas ni medias verdades. Lo entiendo, respondió Adrián, su tono lleno de seriedad. Haré todo lo posible para ganarme su confianza. El encuentro fue organizado para esa misma tarde en el parque donde se habían visto anteriormente. Adrián llegó puntual, vistiendo ropa sencilla y con una expresión de determinación. Tomás lo esperaba junto a Paloma, su postura reflejando una mezcla de nerviosismo y resolución. «Hola, Tomás», dijo Adrián al acercarse, sonriendo ligeramente. «Gracias por darme esta oportunidad». Tomás lo miró fijamente antes de responder. «No estoy haciendo esto por ti. Lo hago por mí y por mi hermana. Necesitamos saber quién eres realmente». Adrián asintió, aceptando la firmeza del niño sin protestar. «Pregúntame lo que quieras», dijo. «Estoy aquí para responder». Paloma observó la interacción desde una distancia prudente, permitiéndoles tener su momento, aunque el camino por delante todavía parecía incierto. Sabía que este era un paso importante para todos ellos. Adrián tenía mucho que demostrar, pero Paloma estaba decidida a no permitir que sus hijos volvieran a ser lastimados. Esta vez, ella estaría ahí para asegurarse de que la verdad prevaleciera. El encuentro entre Adrián y Tomás marcó un punto de inflexión en la relación familiar. Aunque el niño seguía siendo cauteloso, parecía haber encontrado algo de paz al obtener respuestas directas de su padre. Rosalía, por su parte, estaba encantada con cada visita de Adrián, y su risa llenaba la casa con una calidez que Paloma no había sentido en años. Sin embargo, mientras sus hijos comenzaban a adaptarse a la presencia de Adrián, Paloma no podía ignorar la creciente tensión que rodeaba la verdad sobre Samuel Ortega. Una tarde, mientras Rosalía hacía la tarea en la mesa y Tomás leía en el sofá, Adrián llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. Paloma lo recibió en la puerta con una mirada inquisitiva. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la carpeta. «Es todo lo que tengo contra Samuel Ortega», respondió Adrián con seriedad. «Necesito que lo revises conmigo. Si vamos a hacer esto, quiero que estés completamente al tanto». Paloma lo condujo a la pequeña mesa de la cocina, asegurándose de que los niños estuvieran ocupados antes de sentarse frente a él. Adrián abrió la carpeta y comenzó a mostrarle los documentos: transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos incriminatorios y declaraciones de antiguos empleados de Samuel que habían decidido hablar en secreto. «Esto es más grande de lo que pensé», murmuró Paloma mientras examinaba los papeles. «Si esto se hace público, no solo afectará a Samuel, sino a muchas personas poderosas». «Lo sé», admitió Adrián. «Por eso debemos ser cuidadosos. No podemos hacerlo solos. Necesitamos aliados». Paloma lo miró con desconfianza. «¿Aliados? ¿Como quién?» «Un periodista», explicó Adrián. «Conozco a alguien que podría ayudarnos a sacar esto a la luz de manera segura. Es un viejo amigo, alguien en quien puedo confiar». «Espero que tengas razón», dijo Paloma, cruzando los brazos, «porque si esto sale mal, nuestras vidas podrían estar en peligro». Esa noche, después de que Adrián se marchó, Paloma se sentó en la sala con Tomás, aunque no quería involucrar demasiado a sus hijos. Sabía que Tomás era lo suficientemente maduro para entender la gravedad de la situación. «Tu papá y yo estamos trabajando en algo importante», le dijo con suavidad. «Es algo que podría cambiar muchas cosas, pero también es peligroso». «¿Por qué lo hacen?», preguntó Tomás, dejando su libro a un lado. «Porque es lo correcto», respondió Paloma. «Y porque si no enfrentamos a personas como Samuel Ortega, nunca estaremos realmente seguros». Tomás asintió lentamente, aunque no dijo nada más. Paloma vio en sus ojos una comprensión que la hizo sentirse orgullosa de su hijo. Al día siguiente, Adrián organizó una reunión con su contacto, un periodista llamado Héctor. Se encontraron en un café discreto en las afueras de la ciudad. Héctor, un hombre en sus 40 con un aire de confianza y determinación, escuchó atentamente mientras Adrián y Paloma le explicaban la situación. «Esto es grande», dijo Héctor después de revisar los documentos. «Pero también es peligroso. Samuel Ortega tiene ojos en todas partes. Si decidimos exponerlo, debemos estar preparados para las consecuencias». «Estamos listos», dijo Adrián,
mirando a Paloma en busca de apoyo. Ella asintió lentamente. Aunque no podía ignorar el nudo en su estómago, Héctor se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Necesitaré tiempo para corroborar todo esto y preparar un informe. Cuando esté listo, lo publicaremos. Pero mientras tanto, deben mantenerse alerta. Si Samuel sospecha algo, podría intentar silenciarlos. Paloma sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que el miedo la paralizara. Sabía que estaban entrando en territorio peligroso, pero también sabía que no podían retroceder ahora. En los días siguientes, mientras Héctor trabajaba en el caso, Paloma y Adrián tomaron medidas para proteger a los niños. Hablaron con doña Clara, explicándole de manera vaga que podrían necesitar que cuidara de Tomás y Rosalía por más tiempo de lo habitual. La mujer, aunque curiosa, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. «Gracias, doña Clara», dijo Paloma una tarde mientras dejaba a los niños. «No sé qué haría sin usted. Siempre estaré aquí para ustedes», respondió la mujer con una sonrisa cálida. «Solo cuídense». Sí. Mientras caminaban de regreso al coche, Adrián tomó la mano de Paloma. «Vamos a salir de esto», le dijo con firmeza. «Te lo prometo». Paloma lo miró por un momento antes de soltar un suspiro. «Espero que tengas razón, porque no puedo permitir que nuestros hijos sufran más». Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Paloma sabía que estaban caminando sobre hielo delgado, pero también sabía que estaban más cerca que nunca de lograr algo significativo. Aunque la incertidumbre y el miedo eran constantes, también sentía una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta vez podrían salir adelante juntos. El encuentro entre Adrián y Tomás había marcado un antes y un después en la relación familiar. Aunque Tomás seguía manteniendo cierta distancia emocional, Paloma notaba pequeños gestos que revelaban un inicio de aceptación. Sin embargo, en su corazón todavía pesaban las dudas. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Adrián volviera a cometer un error, o de que el pasado los alcanzara de manera irremediable? Una tarde, mientras Rosalía jugaba con sus muñecas en la sala y Tomás hacía la tarea en el comedor, Adrián llegó a la casa con un semblante serio. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo, y desde el primer momento en que Paloma lo vio cruzar la puerta, supo que traía algo importante. «Necesitamos hablar», dijo Adrián, dejando la carpeta sobre la mesa de la cocina. Su voz no tenía el tono ligero que había usado en sus visitas anteriores. Había gravedad en sus palabras, un peso que Paloma reconoció de inmediato. «¿Qué es esto?», preguntó ella mientras se sentaba frente a él. «Es todo lo que tengo contra Samuel Ortega», respondió Adrián mientras abría la carpeta. «Documentos, correos, registros de transacciones, todo lo necesario para demostrar quién es realmente». Paloma frunció el ceño mientras tomaba uno de los papeles. Era un extracto bancario que mostraba transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales. Al lado, había correos electrónicos impresos que implicaban a Samuel directamente en el esquema de lavado de dinero. La cantidad de información era abrumadora. «Esto es más grande de lo que imaginé», dijo Paloma después de un largo silencio. «Si hacemos esto público, no solo afectará a Samuel, sino a todas las personas que están conectadas con él». «Lo sé», admitió Adrián, apoyando los codos sobre la mesa y frotándose las sienes. «Por eso tenemos que ser cuidadosos. Samuel no se quedará de brazos cruzados si sospecha que estamos detrás de esto». «¿Qué sugieres?», preguntó Paloma, cruzando los brazos. «Necesitamos aliados», respondió Adrián. «Conozco a alguien que puede ayudarnos. Es un periodista de confianza. Alguien que sabe cómo manejar información sensible como esta». Paloma lo miró con desconfianza. «¿Y cómo estás tan seguro de que podemos confiar en él?». «Porque trabajé con él antes de que todo esto pasara», explicó Adrián. «Se llama Héctor. Es un hombre honesto, uno de los pocos que quedan en esta ciudad». Paloma permaneció en silencio, examinando los documentos mientras procesaba lo que Adrián acababa de decir. Aunque la idea de exponer a Samuel Ortega era tentadora, también era aterradora. Si fallaban, las consecuencias podrían ser devastadoras. Esa noche, después de que Adrián se fue, Paloma se sentó con Tomás para hablar. Aunque no quería involucrar a sus hijos directamente, sabía que Tomás tenía derecho a saber lo básico. «Tu papá y yo estamos trabajando en algo importante», le dijo mientras ambos se acomodaban en la sala. «¿Es peligroso?», preguntó Tomás, dejando su libro a un lado.
Podría serlo, admitió Paloma, pero es lo correcto. Estamos enfrentando a alguien que ha hecho mucho daño, no solo a nosotros, sino a muchas otras personas. Tomás la miró en silencio por un momento antes de asentir lentamente. ¿Cómo puedo ayudar? Paloma sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. No tienes que hacer nada, hijo. Solo mantente seguro y cuida de tu hermana. Eso es lo más importante. Al día siguiente, Adrián organizó una reunión con Héctor, el periodista de confianza. Se encontraron en un café discreto en las afueras de la ciudad. Héctor, un hombre robusto con ojos penetrantes y un aire de determinación, escuchó atentamente mientras Adrián y Paloma le explicaban la situación. «Esto es enorme», dijo Héctor después de revisar los documentos, «pero también es extremadamente peligroso. Samuel Ortega no es cualquier persona. Tiene ojos y oídos en todas partes. Sabemos los riesgos», respondió Adrián, «pero ya no podemos seguir callados». Héctor asintió lentamente, mirando a Paloma. «¿Tú estás de acuerdo con esto?» Paloma respiró profundamente antes de responder. «Sí, si esto significa proteger a mis hijos y asegurarme de que alguien como Samuel Ortega no vuelva a lastimar a nadie más, entonces lo haremos». «Bien», dijo Héctor, inclinándose hacia adelante. «Necesitaré tiempo para corroborar toda esta información y preparar un informe sólido. Cuando esté listo, lo publicaremos en varios medios para asegurarnos de que no puedan silenciarnos fácilmente. Pero mientras tanto, ustedes deben estar preparados. Si Samuel sospecha algo, intentará detenernos». El nudo en el estómago de Paloma se hizo más fuerte, pero no dejó que el miedo la paralizara. Sabía que estaban entrando en territorio peligroso, pero también sabía que no podían retroceder ahora. Durante los días siguientes, mientras Héctor trabajaba en el caso, Paloma y Adrián tomaron medidas para proteger a los niños. Hablaron con doña Clara, explicándole de manera vaga que podrían necesitar que cuidara de Tomás y Rosalía por más tiempo de lo habitual, aunque la mujer se mostró curiosa. No hizo demasiadas preguntas. «Gracias, doña Clara», dijo Paloma una tarde mientras dejaba a los niños. «No sé qué haríamos sin usted. Siempre estaré aquí para ustedes», respondió la mujer con una sonrisa cálida. «Solo cuídense, ¿sí?» Mientras caminaban de regreso al coche, Adrián miró a Paloma con una expresión seria. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?» «No tengo elección», respondió Paloma, su voz llena de determinación. «Esto no es solo por nosotros. Es por todo lo que hemos pasado y por lo que merecemos. Samuel Ortega no puede seguir saliéndose con la suya». Adrián asintió, admirando la fortaleza en sus palabras. Aunque el camino que tenían por delante era incierto, sabía que juntos tenían una oportunidad de lograr algo significativo. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Paloma sentía que estaban caminando sobre una cuerda floja, pero también sentía una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, estaban más cerca que nunca de la justicia que tanto necesitaban. El ambiente en casa de Paloma se había vuelto cada vez más tenso, aunque los niños no estaban al tanto de todos los detalles. Sentían el nerviosismo de su madre y la seriedad en el rostro de Adrián durante cada visita. Paloma hacía todo lo posible para mantener la calma frente a ellos, pero sabía que el momento de actuar estaba cada vez más cerca. Una tarde, Héctor llamó para informarles que el informe estaba listo y que planeaba publicarlo en una semana. «El impacto será enorme», les dijo. «Samuel Ortega no podrá escapar de esto, pero debemos estar preparados para cualquier reacción». «¿Qué tipo de reacción esperas?», preguntó Paloma, su voz tensa. «Es difícil decirlo», respondió Héctor. «Samuel tiene demasiados contactos, tanto legales como ilegales. No se quedará de brazos cruzados». Esa noche, Adrián sugirió que tomaran medidas adicionales para proteger a los niños. «Podemos enviarlos a casa de algún familiar por unos días», propuso. Pero Paloma negó con la cabeza. «No los voy a alejar de mí», dijo con firmeza. «Si algo sucede, quiero estar cerca de ellos». Adrián entendió su decisión, aunque no dejó de preocuparse. Ambos sabían que lo que estaban por hacer cambiaría sus vidas para siempre. El día de la publicación, Héctor les informó que planeaba asistir a un evento exclusivo donde Samuel Ortega estaría presente. «Quiero observar su reacción cuando comience a circular la noticia», les explicó. «Será una oportunidad para medir su respuesta». Adrián decidió acompañarlo, mientras Paloma insistía en quedarse en casa para cuidar a los niños.
Aunque confiaba en Héctor y Adrián, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser peligroso. El evento era una gala benéfica organizada por uno de los aliados de Samuel. Adrián se movía entre los invitados con discreción, manteniendo a Héctor a la vista mientras observaban a Samuel desde la distancia. El magnate estaba rodeado de empresarios y figuras públicas, proyectando su habitual aura de confianza y poder. Pero todo cambió cuando Héctor recibió una notificación en su teléfono. «El informe ya está en línea», susurró Héctor, mostrándole a Adrián los titulares que comenzaban a aparecer en los principales medios del país. «Todo está saliendo según lo planeado». Adrián asintió. Observando a Samuel, en cuestión de minutos, su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Al principio, el magnate parecía tranquilo, respondiendo las llamadas con su habitual compostura, pero a medida que pasaban los minutos, su expresión se endureció. Finalmente, dejó su copa en una mesa cercana y se retiró hacia una esquina menos concurrida del salón. «Está sintiendo la presión», murmuró Héctor, sacando su cámara para documentar la reacción de Samuel. Pero antes de que pudiera acercarse, 2 hombres de seguridad se interpusieron en su camino. «No está permitido tomar fotos aquí», dijo uno de ellos con voz firme. «Por supuesto», respondió Héctor con calma, guardando la cámara. Pero mientras retrocedía, notó cómo Samuel hablaba apresuradamente con uno de sus asistentes, su expresión reflejando preocupación. «Esto es solo el comienzo», murmuró Héctor. Mientras tanto, en casa, Paloma intentaba mantener la calma mientras jugaba con Rosalía y revisaba la tarea de Tomás. Aunque estaba lejos del evento, no podía evitar sentirse en tensión. Su teléfono vibró varias veces con notificaciones de los titulares que confirmaban que el informe ya había sido publicado. «La red de corrupción de Samuel Ortega expuesta», decían algunos. Otros mencionaban nombres de personas implicadas que Paloma no reconocía. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Tomás, notando la expresión de su madre. «Sí, hijo», respondió Paloma, esforzándose por sonar tranquila. «Todo está bien». Pero justo cuando comenzaba a relajarse, escuchó un ruido fuera de la casa. Se levantó rápidamente y miró por la ventana, viendo un coche negro estacionado frente a la puerta. Su corazón se aceleró al ver a 2 hombres bajar del coche, mirando alrededor como si buscaran algo. «Tomás, lleva a Rosalía a tu habitación y cierra la puerta con llave», ordenó Paloma en voz baja. Tratando de no alarmarlos, el niño la miró con preocupación, pero no hizo preguntas. Tomó la mano de su hermana y la guió hacia el cuarto. Paloma tomó su teléfono y llamó a Adrián. «Hay hombres afuera de la casa», dijo en voz baja, mirando por la ventana mientras los hombres se acercaban. «Creo que nos están vigilando». «Voy para allá», respondió Adrián con urgencia. «No abras la puerta. Mantén a los niños seguros». Paloma colgó y tomó un cuchillo de la cocina, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba los pasos acercarse. Los hombres no intentaron entrar, pero permanecieron fuera durante varios minutos, hablando en voz baja y mirando hacia la casa. Finalmente se marcharon, pero Paloma sabía que el mensaje era claro. Samuel Ortega ya sabía quién estaba detrás de la exposición. Cuando Adrián llegó, encontró a Paloma todavía tensa, aunque aliviada de verlo. «Se fueron hace unos minutos», dijo ella, dejando el cuchillo sobre la mesa. «Pero estoy segura de que volverán». «Lo sé», dijo Adrián, colocando una mano sobre su hombro. «Pero no vamos a dejarnos intimidar. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora». Esa noche, mientras los niños dormían, Paloma y Adrián discutieron sus próximos pasos. Aunque sabían que enfrentarse a Samuel Ortega era arriesgado, también sabían que no podían detenerse ahora. Por primera vez en mucho tiempo, Paloma sintió que no estaba sola en su lucha. Juntos, estaban decididos a enfrentarlo, sin importar lo que viniera después. El impacto de la publicación del informe de Héctor fue inmediato. Los titulares en los periódicos y los programas de noticias se llenaron de detalles sobre la red de corrupción de Samuel Ortega. Empresas fantasma, lavado de dinero y conexiones con figuras políticas salieron a la luz, dejando al magnate expuesto como el centro de una red criminal que llevaba años operando. Sin embargo, lo que debería haber sido un golpe decisivo parecía estar lejos de serlo. Samuel, incluso bajo la presión mediática,
No mostró signos de debilidad pública. En casa de Paloma, la tensión era palpable. Adrián había permanecido con ellos desde la noche en que los hombres desconocidos se habían presentado afuera de su casa. Aunque Rosalía y Tomás intentaban seguir con sus rutinas, ambos sabían que algo importante estaba sucediendo. Paloma, por su parte, se mantenía vigilante, revisando constantemente las ventanas y asegurándose de que la puerta estuviera bien cerrada. ¿Crees que Samuel intentará algo más?, preguntó Paloma a Adrián una tarde mientras preparaban la comida. Estoy seguro de que lo hará, respondió él, cruzando los brazos. Samuel no es el tipo de hombre que acepta perder. Intentará proteger su reputación a toda costa. No voy a dejar que nos lastime, dijo Paloma con firmeza, girándose para mirarlo directamente. Ya hemos pasado por demasiado. Adrián asintió. Héctor también está tomando precauciones. Ha recibido amenazas, pero dice que tiene un plan para asegurarse de que las pruebas sean irrefutables. Esa noche, mientras los niños dormían, Adrián recibió una llamada de Héctor. Samuel está organizando una conferencia de prensa mañana, informó el periodista. Va a intentar desacreditar todo lo que publicamos. Es su estilo. Atacar antes de que puedan atacarlo más. ¿Y qué hacemos nosotros?, preguntó Adrián, su voz tensa. Hemos preparado una segunda ola de pruebas, explicó Héctor. Voy a presentar documentos adicionales durante la conferencia, para que sea imposible para Samuel negarlo, pero necesito que estés allí para respaldarme. Adrián miró a Paloma, que lo observaba desde el otro lado de la sala. Estaré allí, respondió finalmente. Haremos esto juntos. La conferencia de prensa de Samuel Ortega se celebró en un lujoso hotel del centro de la ciudad. Periodistas de todos los principales medios estaban presentes, junto con una multitud de cámaras y luces que apuntaban al escenario principal. Samuel, impecablemente vestido y con su característica sonrisa confiada, se dirigió al público con un aire de autoridad que contrastaba con las acusaciones en su contra. Las recientes publicaciones sobre mi persona son un intento desesperado por difamarme, comenzó, su voz firme. No hay verdad en esas acusaciones. Son fabricaciones de personas envidiosas que buscan destruir mi reputación. Desde el fondo de la sala, Adrián observaba en silencio mientras Héctor preparaba su entrada. Paloma había insistido en quedarse en casa con los niños, pero había hecho que Adrián le prometiera llamarla tan pronto como la conferencia terminara. Mientras Samuel continuaba hablando, Héctor se levantó y caminó hacia el frente de la sala, sosteniendo una carpeta en la mano. «Señor Ortega», dijo Héctor en voz alta, interrumpiendo al magnate, «si lo que dice es cierto, ¿cómo explica estos documentos?». Héctor entregó la carpeta a uno de los asistentes, que rápidamente la llevó al escenario. Son registros bancarios que muestran transferencias directas desde sus empresas a cuentas en paraísos fiscales. Samuel se mantuvo firme, pero la tensión en su rostro era evidente. «Esos documentos son falsos», declaró, aunque su voz había perdido algo de su seguridad inicial. «También tenemos testimonios de antiguos empleados suyos que confirman su participación directa en estas operaciones», continuó Héctor, elevando la voz para asegurarse de ser escuchado por todos. «¿Cómo responde a eso?». Antes de que Samuel pudiera decir algo, uno de sus asistentes se acercó apresuradamente y le susurró algo al oído. El magnate asintió y se dirigió al público. «Esto es un intento claro de sabotaje», dijo, señalando a Héctor. «Mis abogados se encargarán de este asunto». Samuel abandonó el escenario rápidamente, escoltado por sus guardias de seguridad. Héctor, sin embargo, no se detuvo. Se dirigió a los periodistas y continuó explicando los detalles de las pruebas, asegurándose de que toda la información estuviera clara y accesible. Mientras esto sucedía, en casa de Paloma, el ambiente también era tenso. Rosalía dormía tranquilamente, pero Tomás permanecía despierto, sentado junto a su madre en la sala. «¿Crees que papá estará bien?», preguntó, su voz reflejando una mezcla de preocupación y esperanza. «Lo estará», respondió Paloma, aunque no podía evitar sentirse inquieta. Su teléfono estaba sobre la mesa, y cada vibración la hacía saltar ligeramente. Finalmente, recibió una llamada de Adrián. «Héctor lo hizo», dijo, su voz llena de emoción. «Samuel no pudo negar las pruebas. Esto no ha terminado, pero dimos un gran paso». «¿Estás bien?», preguntó Paloma, su tono lleno de preocupación. «Estoy bien», aseguró Adrián.
pero creo que deberíamos prepararnos para lo que venga. Samuel no se quedará quieto después de esto. Paloma colgó y miró a Tomás, que la observaba en silencio. ¿Todo está bien?, preguntó él. Por ahora, respondió ella con una leve sonrisa, pero sabía que la batalla estaba lejos de haber terminado. Esa noche, mientras la ciudad hablaba de la conferencia de prensa y los titulares se actualizaban con cada nueva información, Paloma se sentó junto a la ventana, mirando las luces lejanas. Sabía que habían alcanzado un punto crítico, pero también sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Los días que siguieron a la conferencia de prensa fueron un torbellino. Las pruebas presentadas por Héctor habían desatado una avalancha mediática que no podía ser ignorada. Samuel Ortega estaba bajo escrutinio como nunca antes. Aunque había negado las acusaciones, la evidencia era tan contundente que los titulares ya hablaban de posibles investigaciones legales en su contra. En casa de Paloma, el ambiente era de constante vigilancia. Los niños habían regresado a sus rutinas diarias, pero Paloma y Adrián sabían que el peligro aún era real. Samuel no era alguien que aceptara ser expuesto sin contraatacar. Una noche, mientras Adrián revisaba unos documentos en la mesa de la cocina, recibió una llamada de Héctor. Paloma, que estaba limpiando los platos, notó de inmediato el cambio en su expresión. Adrián frunció el ceño y se levantó. Alejándose un poco para hablar en voz baja, cuando terminó la llamada, regresó a la cocina con una expresión seria. Samuel ha hecho su movimiento, dijo, dejando el teléfono sobre la mesa. Héctor recibió una amenaza anónima. Están presionando para que retire todo lo publicado. ¿Qué planea hacer?, preguntó Paloma. Dejando el trapo sobre el fregadero. No va a detenerse, respondió Adrián. Dice que esto solo demuestra que estamos cerca de derribarlo. Paloma asintió, pero no pudo evitar sentir un escalofrío, aunque admiraba la valentía de Héctor. Sabía que estaban enfrentando a alguien con recursos ilimitados. ¿Y nosotros? ¿Qué debemos hacer? Seguir adelante, dijo Adrián con determinación. Héctor quiere que lo acompañemos mañana a una reunión con uno de los testigos clave. Es alguien que trabajó directamente con Samuel y que está dispuesto a declarar públicamente. Paloma vaciló por un momento antes de asentir. Está bien, pero tenemos que asegurarnos de que los niños estén seguros. Doña Clara ya está al tanto, dijo Adrián. Se quedarán con ella mientras resolvemos esto. La reunión tuvo lugar en un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Héctor había elegido el lugar por su discreción, y los tres llegaron temprano para asegurarse de que todo estuviera bajo control. El testigo, un hombre llamado Julián, llegó poco después, acompañado de un amigo que actuaba como su guardaespaldas improvisado. Julián era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por las cicatrices del estrés y el miedo. Miraba a su alrededor con nerviosismo, como si esperara que alguien apareciera de repente. ¿Están seguros de que este lugar es seguro?, preguntó en voz baja mientras se sentaba frente a Héctor. Tan seguro como puede ser, respondió Héctor, sacando una grabadora de su bolso. Vamos a hacer esto rápido. Necesitamos tu testimonio para reforzar las pruebas. Julián asintió y comenzó a hablar. Describió con detalle cómo Samuel había orquestado el esquema de corrupción, utilizando empresas falsas y amenazas para mantener a todos bajo control. Su voz temblaba a veces, pero las palabras fluían con una claridad que hacía imposible dudar de su veracidad. Mientras Julián hablaba, Paloma no podía evitar mirar por la ventana del pequeño cuarto. Algo en su interior le decía que estaban siendo observados. ¿Seguros de que nadie nos siguió?, preguntó a Adrián en un susurro. Revisé 2 veces, aseguró él, aunque también comenzó a mirar alrededor con cautela, justo cuando Julián estaba terminando su relato. Se escuchó un ruido fuerte afuera. Todos se quedaron en silencio, y Héctor apagó la grabadora de inmediato. Adrián se levantó y miró por la ventana, viendo un coche negro estacionado en la entrada del motel. Nos encontraron, dijo con voz tensa, antes de que alguien pudiera reaccionar. La puerta fue golpeada con fuerza. «Abran la puerta o entramos por las malas», gritó una voz masculina desde el otro lado. «¡Corran!», dijo Héctor, guardando rápidamente la grabadora y los documentos. «Hay una salida trasera». Adrián tomó la mano de Paloma, guiándola hacia la parte trasera del cuarto mientras Julián y su guardaespaldas los seguían. La salida daba a un estrecho callejón, donde un coche de Héctor estaba estacionado.
«Entren rápido», ordenó Héctor mientras encendía el motor. Apenas habían arrancado cuando escucharon disparos detrás de ellos. Paloma sintió que el miedo la paralizaba por un momento, pero Adrián la abrazó con fuerza. «Estamos bien», le susurró. «No dejaré que nos pase nada». De regreso en la ciudad, Héctor dejó a Julián en un lugar seguro antes de llevar a Adrián y Paloma de vuelta a casa. «Esto confirma que estamos golpeando donde más duele», dijo Héctor mientras conducía. «Samuel está desesperado». «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Adrián. «Publicaremos el testimonio de Julián», respondió Héctor. «Con eso, Samuel no tendrá forma de escapar». Paloma escuchó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que cada paso los acercaba más a la verdad, pero también los ponía en un peligro mayor. Esa noche, mientras abrazaba a sus hijos antes de dormir, prometió para sí misma que no permitiría que nadie los lastimara. Sin importar el costo, el clímax estaba cerca, y Paloma sabía que la batalla final definiría el destino de todos ellos. El testimonio de Julián marcó un punto de no retorno. Apenas unas horas después de que Héctor publicara las grabaciones y documentos en múltiples medios de comunicación, el caso contra Samuel Ortega dejó de ser solo una controversia mediática. Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación formal, y los aliados del magnate comenzaron a distanciarse de él. Sin embargo, Paloma, Adrián y Héctor sabían que esto no significaba que el peligro había pasado. En casa de Paloma, la tensión seguía siendo palpable. Los niños estaban más tranquilos gracias al esfuerzo de Paloma por mantener la rutina, pero Tomás, siempre perceptivo, sabía que algo grande estaba ocurriendo. Una noche, mientras Paloma se sentaba en la sala revisando los mensajes de Héctor, Tomás se acercó en silencio. «Mamá, ¿esto tiene que ver con papá?», preguntó, sentándose a su lado. Paloma lo miró por un momento antes de suspirar. «Sí, hijo, estamos enfrentando algo muy grande, pero lo hacemos porque es lo correcto». Tomás asintió lentamente, su expresión seria. «Entonces, si ustedes no tienen miedo, yo tampoco lo tendré». Paloma sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. «Eres muy valiente, Tomás, pero quiero que me prometas que, pase lo que pase, cuidarás de tu hermana». «Lo prometo», dijo el niño, abrazándola con fuerza. El día siguiente, trajo consigo noticias inesperadas. Héctor llamó temprano en la mañana para informarles que Samuel Ortega había desaparecido. Según los reportes, el magnate había dejado su residencia en la madrugada y nadie sabía su paradero. «Es una táctica», dijo Héctor con firmeza. «Está huyendo, pero no por mucho tiempo». Sin embargo, para Paloma y Adrián, la noticia no fue reconfortante. La incertidumbre sobre el paradero de Samuel solo aumentaba la sensación de peligro. Adrián insistió en reforzar las medidas de seguridad en la casa, instalando cerraduras adicionales y manteniendo contacto constante con Héctor. Esa tarde, mientras Paloma preparaba la comida, recibió una llamada desconocida. Dudó por un momento antes de contestar. «¿Hola? Paloma», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Era fría y calculada, y aunque no se presentó, ella supo de inmediato quién era. «Espero que estés disfrutando el caos que has causado, pero quiero recordarte algo. Todo tiene un precio». El corazón de Paloma comenzó a latir con fuerza. «No sé de qué hablas», respondió, esforzándose por mantener la calma. «Sabes exactamente de qué hablo», dijo la voz. «Has jugado con fuego, y ahora verás las consecuencias». La llamada terminó abruptamente, dejando a Paloma temblando. Adrián llegó justo en ese momento y notó su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose rápidamente. «Samuel», susurró ella. «Llamó. ¿Sabe lo que estamos haciendo?». Adrián frunció el ceño, tomando el teléfono de sus manos. «No podemos dejar que nos intimide. Esto solo significa que estamos más cerca de acabar con él». Esa noche, Héctor los llamó con una actualización crucial. «Las autoridades han emitido una orden de captura contra Samuel», les informó, «pero aún no lo han localizado. Sin embargo, tengo información de que podría estar intentando salir del país». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Adrián. «Voy a trabajar con un contacto en la policía para asegurarme de que no logre escapar», dijo Héctor. Mientras tanto,
Ustedes manténganse vigilantes. No podemos subestimarlo. Las palabras de Héctor resonaron en la mente de Paloma mientras intentaba dormir esa noche. Aunque Adrián se había quedado despierto vigilando, ella sabía que el peligro seguía acechando. Cuando finalmente logró cerrar los ojos, fue despertada abruptamente por un ruido fuerte afuera. Adrián ya estaba de pie, mirando por la ventana. «Es un coche», dijo en voz baja. «No reconozco la placa». Paloma sintió que el miedo la invadía, pero se obligó a mantenerse tranquila. «Llama a Héctor», susurró, tomando a los niños en brazos y llevándolos a la habitación trasera. «No podemos correr riesgos». Mientras Adrián hacía la llamada, Paloma se encerró con los niños, tratando de calmarlos. Rosalía, demasiado joven para entender completamente lo que estaba sucediendo, se abrazó a su madre con fuerza. «¿Estamos en peligro, mamá?», preguntó con un hilo de voz. «No, mi amor», respondió Paloma, acariciando su cabello. «Todo estará bien». El coche permaneció estacionado frente a la casa durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente se fue. Héctor llegó poco después con 2 oficiales de confianza, quienes aseguraron que la casa sería monitoreada durante los próximos días. «Esto es una advertencia», dijo Héctor, mirando a Adrián. «Samuel está desesperado, pero eso también significa que está cometiendo errores». Al día siguiente, las autoridades confirmaron que habían encontrado a Samuel en un aeropuerto privado, intentando abordar un avión con documentación falsa. Fue arrestado en el acto y trasladado a la capital para enfrentar cargos formales. La noticia fue recibida con alivio por todos, pero Héctor advirtió que aún no era momento de bajar la guardia. «Sus aliados podrían intentar algo», dijo, «pero esto marca el principio del fin». Esa noche, mientras la familia se reunía en la sala, Paloma sintió una extraña sensación de calma. Aunque el peligro aún no había desaparecido por completo, sabía que habían superado la parte más difícil. Adrián, sentado junto a ella, tomó su mano. «Lo logramos», dijo en voz baja. «No lo hemos hecho solos», respondió Paloma, mirando a sus hijos. «Somos una familia, y eso es lo que nos ha mantenido fuertes». El silencio de la casa fue reemplazado por una sensación de esperanza. Por primera vez en años, Paloma sintió que podían mirar hacia el futuro con optimismo, sabiendo que habían enfrentado y vencido algo mucho más grande que ellos mismos. La noticia del arresto de Samuel Ortega se extendió como un incendio por todo el país. Los titulares hablaban de la caída de uno de los magnates más poderosos y temidos, mientras las investigaciones continuaban destapando más detalles sobre su red de corrupción, aunque la batalla no había terminado por completo. Paloma, Adrián y sus hijos finalmente sintieron que podían respirar un poco más tranquilos. En los días posteriores, Héctor mantuvo contacto constante con Paloma y Adrián, asegurándose de que las medidas de protección alrededor de su casa siguieran en pie. «Samuel enfrentará un juicio largo», les dijo durante una visita, «pero las pruebas son irrefutables. No podrá escapar de esto». «Gracias por todo, Héctor», dijo Paloma, extendiendo la mano para estrechar la suya. «No podríamos haberlo logrado sin tu ayuda. Ustedes son los verdaderos valientes», respondió Héctor con una sonrisa. «Yo solo hice mi trabajo». Mientras la vida volvía lentamente a la normalidad, Paloma comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Durante años, había cargado sola con el peso de su familia, enfrentando dificultades que muchas veces parecían insuperables. Ahora, aunque aún había heridas que sanar, sentía que había recuperado algo que pensó haber perdido para siempre. Esperanza, Adrián, por su parte, se dedicó completamente a reconstruir su relación con sus hijos. Pasaba las tardes jugando con Rosalía, ayudándola con sus tareas escolares y entrenando a Tomás en el parque, buscando cada oportunidad para ganarse su confianza, aunque sabía que no sería fácil. Estaba decidido a demostrarles que estaba allí para quedarse. Una tarde, mientras Adrián y los niños jugaban en el patio, Paloma los observó desde la ventana de la cocina. La risa de Rosalía llenaba el aire, y Tomás, aunque todavía reservado, parecía más relajado en compañía de su padre. Paloma no pudo evitar sonreír. Habían pasado por tanto, pero finalmente estaban juntos. Días después, Adrián le propuso a Paloma que salieran a caminar, dejando a los niños con doña Clara. Era la primera vez en mucho tiempo que tenían un momento a solas.
lejos de la tensión y el peligro que los había rodeado durante semanas. Mientras caminaban por el parque, Adrián se detuvo y miró a Paloma directamente a los ojos. «Quiero agradecerte por darme una segunda oportunidad», dijo con seriedad. «Sé que no he sido el hombre que mereces, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de serlo». Paloma lo miró en silencio por un momento antes de responder. «No ha sido fácil, Adrián, pero si algo he aprendido de todo esto, es que somos más fuertes juntos. No puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes, pero estoy dispuesta a intentarlo». Adrián asintió, sus ojos llenos de gratitud. «Eso es todo lo que necesito». Con el tiempo, la familia comenzó a construir una nueva vida. Paloma retomó su trabajo en el restaurante, donde doña Carmen la recibió con los brazos abiertos. Tomás comenzó a destacar en la escuela, ganándose el respeto de sus maestros por su madurez y dedicación, mientras que Rosalía florecía con su alegría y creatividad. Adrián, por su parte, decidió usar su experiencia para ayudar a otras personas que habían sido víctimas de la corrupción. Trabajó con Héctor en varios proyectos comunitarios, buscando formas de reparar el daño que había ayudado a causar en el pasado. Una noche, mientras cenaban juntos, Tomás miró a su madre y a su padre. «Me alegra que hayamos pasado por todo esto», dijo con una sonrisa. «Nos hizo más fuertes». Paloma lo miró con orgullo, sintiendo que sus palabras eran un reflejo de todo lo que habían logrado como familia. «Tienes razón, hijo», respondió. «Somos más fuertes de lo que creíamos». El arresto y juicio de Samuel Ortega no solo marcó un cambio en la vida de Paloma y su familia, sino también en la comunidad. Su valentía al enfrentarlo inspiró a otros a denunciar la corrupción y luchar por la justicia. Aunque el camino hacia la recuperación aún era largo, Paloma sabía que habían dado un paso importante hacia un futuro mejor. Esa noche, mientras se sentaba en el patio con Adrián, observando a los niños jugar, sintió una paz que no había sentido en años. «Hemos llegado lejos», murmuró, apoyando la cabeza en el hombro de Adrián. «Y apenas estamos comenzando», respondió él, tomando su mano con ternura, con el sonido de las risas de sus hijos llenando el aire. Paloma supo que, después de todo lo que habían pasado, finalmente estaban en el lugar al que pertenecían, juntos, fuertes y listos para enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara.